Buenos días. Buenos días a todos, vicerrectora, investigadores en formación, profesores, personal de administración. Bienvenidos a esta actividad impulsada por la Escuela de Máster y Doctorado. Quiero agradecer la presencia de Fernando Cosío para impartir una conferencia de gran interés, como lo demuestra la alta participación, con más de un 20% de los estudiantes de doctorado que tenemos matriculados en la universidad. Y quiero aprovechar esta gran presencia también para hacer un agradecimiento que lo suelo hacer, pero yo creo que ahora pues con un poquito más de motivo, sobre todo para que me escuchéis todos, al personal de administración, tanto de la Escuela de Máster y Doctorado como de posgrado. Si las cosas salen bien, echarle la culpa a ellas, ¿de acuerdo? Así que un agradecimiento para el personal de administración. Esta conferencia coincide además con una breve concentración convocada hace un par de días por un colectivo de investigadores en formación de nuestra universidad para reivindicar la mejora de las condiciones laborales del personal investigador en formación y donde, y es lo que quiero incidir, la incierta carrera investigadora estuvo muy presente. La falta de financiación en I+D está lastrando de forma grave la investigación en este país y, como consecuencia, la incorporación de jóvenes con talento tanto a nuestras universidades como a los centros de investigación. Creo que es obvio decirlo y más un foro en el que estamos, en un foro como en el que estamos, pero pienso que nunca sobra. Nuestro país necesita doctores bien formados y los necesita tanto en el mundo académico como fuera de él. Las escuelas de doctorado, centros de reciente creación, están trabajando desde el comienzo por un lado, en intentar aminorar la carga burocrática y, por otro, también dotar de herramientas a los investigadores en formación para que el doctorado no sea solo el final de una etapa, la máxima graduación académica posible, sino que también sea el comienzo de una carrera profesional. Esta conferencia se enmarca en este contexto, focalizando la carrera profesional en el ámbito de la investigación. A principios de mayo tendremos otra orientada a carreras científicas más allá de la academia y otra también relacionada con oportunidades de trabajo en el ámbito de la investigación y desarrollo a nivel internacional. Para hoy creo que no podemos tener mejor conferenciante. Y a continuación voy a ceder la palabra a Gonzalo Jiménez, investigador del programa Ramón y Cajal de la Universidad de La Rioja, que va a esbozar un breve perfil investigador y de gestión de Fernando. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Lo primero, muchas gracias, Fernán, por venir. También, quiero agradeceros a todos vuestra presencia, sobre todo a los más jóvenes, que es hacia los que va dirigido la conferencia. Belén, por supuesto, gracias por venir. Y, un poco también a la gente del departamento y, personal que ha hecho posible todo esto. Por mi parte, yo quiero agradecer muy especialmente a Héctor y a todo Emidur, porque las cosas normalmente se echan en falta cuando ya no están. Entonces, este tipo de conferencias son extremadamente valiosas y vosotros, dijéramos que os tenéis que nutrir de todas las cosas que Héctor está poniendo desde la escuela, ¿de acuerdo? Esta es un buen ejemplo. Para mí es un enorme placer, por muchas razones, presentar a Fernando. Primero, pues porque, mi labor, una de mis labores es tender puentes entre los más jóvenes, los menos jóvenes, y en este caso particular es que Fernando lo considero mi amigo. Por lo tanto, es un placer triple, ¿no? Mira, Fernando es todo lo que se le podría pedir a un científico. Investigador, profesor y también una persona con gran vocación de servicio para poner en marcha todas esas agencias, esas instituciones que no se ven, pero que permiten que haya becas de doctorado, de postdoctorado, de jóvenes de la cierva, todas esas cosas que en algún momento vais a pedir. Entonces, escuchadle muy bien lo que diga, porque es una persona que sabe mucho. Ya veréis cómo os transmite. Voy a resumir un poquito brevemente su currículum y veréis cómo están entrelazadas las tres famosas patas, cómo a la vez que ha sido profe, ha sido investigador y mientras tanto ha hecho gestión. Fernando estudió química en la Universidad de Zaragoza y leyó la tesis doctoral en la Universidad del País Vasco. Después hizo lo que solemos hacer todos, que es hacer una estancia postdoctoral en un centro de investigación en extranjero, en este caso en Francia, en el CNRS, bajo la supervisión del profesor Picard. Después, una vez concluida la etapa postdoctoral, que es donde uno adquiere sobre todo los conocimientos de investigación hacia la etapa académica,
se unió a la Universidad del País Vasco como profesor titular y luego ya como catedrático en el 2002. Entre medio, en 1994, hizo una de esas cosas que nos unen a los dos, que es hacer una estancia corta en la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, que es donde estuve yo, con el profesor Ken Hauck, que es con el que estuve yo también, y que hace un año o dos estuvo por aquí también, que lo trajimos para que diera unas charlas. Y estuvo también Fernando. Entonces, en ese momento ya él decidió, a pesar de ser un químico orgánico de formación experimental, combinar las simulaciones de ordenador con la experimentalidad, de tal manera que podía explicar las cosas del laboratorio, que es una cosa que a mí también me gusta mucho, no solo hacer química, sino intentar entenderla y explicarla mediante modelos teóricos. Bueno, ha sido decano de la Facultad de Química en la universidad, también ha sido vicerrector de investigación y relaciones internacionales de la UPV, ya veis cómo los cargos van surgiendo. Para los poquitos químicos que estáis por aquí, bueno, alguno, la investigación que Fernando hace incluye pues todo, básicamente en química orgánica, sobre todo reacciones pericíclicas, formación de enlaces carbono-carbono y síntesis orientada a productos medicinales, es decir, siempre con una aplicación médica. Diseño y síntesis química de inhibidores, por ejemplo, de integrinas y de enzimas epigenéticas. Bueno, eso suena muy bien. A nivel de autor científico es muy prolífico, tiene más de 230 publicaciones. Si veis el currículum, casi todas son de alto impacto, muy buenas publicaciones y además tiene muchas patentes y libros. Por lo tanto, la faceta investigadora no se puede poner en duda. Ha recibido numerosos premios, el premio Almiral de la Sociedad Española de Química Terapéutica en el 87, el premio Eusko Iker del 2005, medalla Ignacio Rivas de la RSQ, de la Real Sociedad Española de Química, premio de investigación Janssen Cilag España de la Sociedad Española de Química, es decir, premios a una trayectoria investigadora. Ahora vamos a hablar un poco de la faceta que os he comentado al principio, ¿no? de impulsar la carrera investigadora, que es algo fundamental. Es uno de los fundadores de una compañía, una spin-off, Ikerchem, y desde el 2009 es el director científico de Ikerbasque, que me habéis oído hablar de ello alguna vez. Es la Fundación Vasca para el Avance de la Ciencia y, bajo mi opinión, una de las mejores agencias que hay, yo diría, en Europa, para promover la carrera, promover y estabilizar la carrera investigadora de los investigadores, que fundamentalmente les gusta estar en el laboratorio investigando. Entonces, no sé si va contra algo de Ikerbasque, pero para mí todo mi reconocimiento a la Fundación. Y ya por último, que me estoy extendiendo mucho, simplemente quiero resaltar su faceta humana. Para mí, tengo el honor de conocerlo, es de lo mejor de Fernando. Es una persona, ya vais a ver, muy calmada, muy tranquila, extremadamente sabio. Yo no sabía que sabía tanto. Es extremadamente oculto. He tenido la oportunidad de pasar unos días con él en Japón y lo pasamos fenomenal. He aprendido muchísimo de él. He tenido una gran suerte en poder compartir tiempo con él y, sobre todo, voluntad de servicio, que es lo que más quiero destacar. Así que, Fernando, muchas gracias y, bueno, que lo disfrutéis. Sí. Bueno, muchas gracias, Héctor. Muchísimas gracias, Gonzalo. Estoy abrumado con esta presentación que ha hecho, pero, en fin, también quisiera agradeceros la invitación, el tener la oportunidad de estar con vosotros esta mañana de viernes. Y quisiera, aunque ya me han informado pues, de que la audiencia es heterogénea en cuanto a áreas de procedencia, pero común en cuanto a el interés por el posgrado, el máster, el doctorado y por seguir adelante, primero en una carrera científica, investigadora, de búsqueda del conocimiento. Podéis pensar que es una época difícil, complicada, incierta, y es verdad, pero siempre ha sido así. Por ejemplo, fijaos, una entrevista que le hicieron a Juan Carlos Onetti, le preguntaron: señor Onetti, ¿qué podemos hacer por los jóvenes poetas? Y él contestó, dio una respuesta bastante escéptica, ¿no? Yo no he venido aquí a disuadiros, al contrario, he venido a animaros. En la
durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno norteamericano contrató a los cineastas de la época más famosos de Hollywood e hicieron una serie de documentales que se titulaban ¿Por qué luchamos?, para que la ciudadanía comprendiera cuál era la razón de que Estados Unidos se hubiera involucrado en algo incierto, costoso, duro y cruel. Hay siguiendo con los jóvenes poetas, Bernardo Atxaga ya no es tan joven, este es uno de mis poemas favoritos, que trata de un erizo. Un erizo se despierta y descubre el mundo que le rodea y acuden a su memoria todas las palabras de su lengua, que contando los verbos son poco más o menos 27, los tiene contados. Entonces ve su mundo y ve lo que le rodea, las cosas que puede comerse, el insecto, el gusano. También sabe que debe protegerse de las águilas, de los depredadores que tiene, y va repasando su mundo, ¿no? Y permanece quieto hasta que, porque una antigua ley y un conocimiento que está incluido en sus 27 palabras, le dice que no es bueno estar al alcance, por ejemplo, de las águilas, ¿no? Pero ya anochece y entonces el erizo desciende la colina buscando sus alimentos, la rana, el caracol, la araña, el gusano, el insecto, y está confiado en sus púas, que también están en sus 27 palabras, como pudiera estarlo un guerrero de Esparta o de Corinto. Y de repente atraviesa el límite, la línea que separa su mundo del nuestro. Y de repente irrumpe en nuestro mundo y como su diccionario universal no ha sido corregido ni aumentado en estos últimos 7000 años, no reconoce las luces de nuestro automóvil y ni siquiera se da cuenta de que va a morir atropellado. Los faros no están en su diccionario de 27 palabras. ¿De acuerdo? Esta es la forma en la que debemos ver el mundo, un mundo cambiante en el que nuestro diccionario, nuestra visión del mundo, en todos los campos del conocimiento, debe ser actualizada. Es una cuestión de satisfacción personal y también, en el contexto amplio, es una cuestión de supervivencia. Por ejemplo, la mitad de los que estamos en esta sala, y yo el primero, no estaríamos aquí hace 100 años. Habríamos muerto de una infección bacteriana probablemente antes de cumplir los 5 años. Por tanto, hay que actualizar nuestro diccionario para que no nos pase como al pobre erizo de Bernardo Atxaga. Y pensaréis, bueno, del mismo modo, en el ejemplo de Onetti, claro, ahora con la crisis, ¿por qué tenemos que abrirnos camino, adquirir nuevos conocimientos? En realidad, nada nuevo bajo el sol. Vamos a París, 1848, la Segunda Revolución. El 21 de febrero, Marx y Engels editan el Manifiesto Comunista. Hay barricadas en París. El lema ya no es el de la primera Revolución Francesa, es mucho más agónico. Es liberté, égalité, fraternité ou la mort, o la muerte. O sea, ya es más apocalíptico el tono, ¿de acuerdo? Y en este París lleno de barricadas, un joven que ha venido a estudiar y a hacer estudios e investigaciones de posgrado, moviéndose, saltando barricadas para intentar llegar a su laboratorio, se le está acabando el dinero, su padre le ha dicho que tiene un mes, si en un mes no consigue algo relacionado con el mundo académico, tiene que volver a su casa, irse de París.
Y en este contexto, este joven, Louis Pasteur, publica su investigación sobre la relación que puede existir entre la forma cristalina, la composición química y la polarización, de la polarización rotatoria de la luz. Para los que no seáis químicos, este trabajo abre la puerta a la asimetría molecular, a la quiralidad, de la propiedad que tiene el mundo de no ser simétrico con frecuencia con respecto a su imagen especular. Y esto introduce una distinción muy sutil que modela todas las reacciones químicas que ocurren, por ejemplo, en nuestro organismo. Entonces, en este ambiente agónico de libertad, igualdad, fraternidad o muerte, de barricadas, de penuria económica, de supervivencia, Pasteur encuentra la conexión entre la realidad tridimensional del mundo microscópico y nuestro comportamiento como seres vivos. No está mal para una época tan dura. Pero hay más. Ahora nos vamos a Norwich, Inglaterra, 1933. Primera gran, después de la gran crisis financiera mundial, el presidente Roosevelt propone el New Deal. Dice que lo único que debemos tener miedo es al miedo mismo. En plan de cachondeo, Walt Disney publica Los tres cerditos, ¿quién teme al lobo feroz? Tomando el pelo con el lema rooseveltiano del New Deal. Roosevelt no se corta un pelo. Durante los días del 5 al 13 de marzo cierra todos los bancos y congela todas las transacciones financieras de la bolsa para evitar más especulaciones. Esto provoca un colapso económico brutal en Estados Unidos. Y mientras tanto, en Europa, un cabo llamado Adolf Hitler es promovido por Hindenburg a la Cancillería. O sea, se estaba fraguando una buena, ¿de acuerdo? Tenemos una crisis enorme, no hay dinero, no hay recursos, y en unos laboratorios de la industria química de la Imperial Chemistry del Reino Unido, dos químicos, perdonad otra vez porque ponga este ejemplo de un mundo que conozco quizá mejor, dos químicos, pero podrían haber sido dos físicos o dos sociólogos, daría lo mismo. Reginald Gibson y Eric Fawcett se encuentran con un fracaso. Los directivos de su compañía han decidido que tienen que actualizar su diccionario, que necesitan nuevos materiales. Por ejemplo, necesitan agentes dieléctricos muy ligeros. Entonces no se podía decir, era para introducirlo en radares aerotransportados. En aquella época los aislantes eran porcelanas, materiales terriblemente pesados, y estaban buscando dieléctricos aislantes, en concreto en este caso para cables submarinos de comunicaciones y para proteger los magnetrones de cavidad de los radares aerotransportados que permitían detectar desde el aire y desde barcos pues todo tipo de amenazas potenciales, ¿no? Y en un fracaso de una serie de experimentos, pese a todo la empresa sigue invirtiendo en plena crisis, el crack financiero más importante, y descubren el polietileno, que permite tener estos aislantes, permite revestir cables submarinos, permite hacer todo tipo de recipientes, etcétera, etcétera. Esto se generó en una crisis brutal, ¿de acuerdo? Y toda la industria de polímeros, de plásticos y de nuevos materiales en la que estamos trabajando ahora arranca de una enorme crisis, ¿de acuerdo? Pero incluso desde un punto de vista de una crisis personal. Ahora nos vamos a Turín, 1938, Mussolini publica el manifiesto de defensa de la raza,
cuando se quiere agredir a alguien, lo primero que uno dice es que se está defendiendo, no que está agrediendo. Y hay una joven estudiante judía, Rita Levi Montalcini, que tiene que esconderse en un desván, tiene una ansia enorme por investigar, y con huevos, con pollitos, como puede, en el desván escondida, va haciendo sus primeras investigaciones, luego emigra a Estados Unidos y unos años después recibe el Premio Nobel de Medicina por su descubrimiento del factor de crecimiento nervioso. Es decir, una persona que no es que estuviera temiendo por su futuro como científica, estaba temiendo por su vida. ¿De acuerdo? Entonces, en este contexto, pensad que no es tan nueva la situación. Las grandes crisis no han sido obstáculo para seguir avanzando en el conocimiento. ¿Por qué? Como hemos visto en el poema de Bernardo Achaga, por una cuestión de supervivencia. No es solamente un instinto, un placer intelectual, una ambición profesional, es también un instinto de supervivencia. Tenemos que actualizar nuestro diccionario. Si no, no veremos las luces de nada acercándose por la carretera. Y cuando nos hayan chafado será demasiado tarde. ¿De acuerdo? Esto enlaza con una relación más profunda entre bienestar, podemos, parafraseando a Adam Smith, la riqueza de las naciones. A mí me gusta pensar, y de hecho está demostrado, que la riqueza de las naciones está relacionada con la riqueza de las nociones, de nuestra capacidad para actualizar nuestro diccionario, verbos incluidos. En otras palabras, fijaos que hay una correlación, bueno, pues débil, pero una correlación entre el Producto Interior por habitante y el esfuerzo en investigación. Hay un clúster que veis ahí en verde, que están ahí todos los países desarrollados, los más prósperos. Fijaos que por encima, pasado cierto umbral, por encima de la línea de correlación, hacen falta esfuerzos muy fuertes, superiores al 3% del PIB, para seguir teniendo incrementos en el bienestar. Nosotros estamos cerca del clúster, próspero, vamos a decir, pero no estamos dentro. Ahora algunos irresponsables pretenden que nos acerquemos a ese clúster sin incrementar el esfuerzo en I+D. Eso es hacer el I+D más iota. ¿De acuerdo? No es solo que no es cierto, es que es estúpido, porque el malestar en la comunidad que busca el nuevo conocimiento es el malestar para todos. Y hay que estar pendientes también de las falsas dicotomías. Entonces, ¿qué me gasto esto? ¿En becas postdoctorales o en hospitales? Si no te gastas en becas postdoctorales, no tendrás hospitales en que gastarte en nada, dentro de poco. Por tanto, esto volvemos al erizo. Aunque solo sea por egoísmo y por instinto de supervivencia, más nos vale estar en la línea ascendente que establece un paralelismo entre la riqueza de las naciones y la riqueza de sus nociones. Diréis, bueno, pero esto, vale, grandes países, ¿qué pasa con nosotros? Esta es una tabla estadística muy reciente del Ministerio, o sea, es poco sospechosa esta gráfica de que uno esté llevando el agua a su molino. Fijaos que si tomamos como 100 el esfuerzo medio de I+D y como 100 el esfuerzo, el PIB per cápita, las comunidades que sobresalen, por debajo de cierto umbral, tienen un esfuerzo en I+D por debajo de la media. Y en cambio, a partir de un cierto momento, fijaos, Cataluña, País Vasco, Madrid y Navarra, proporcionalmente, están
en un esfuerzo de I+D+I por encima del que corresponde a su PIB per cápita. Es lo que hemos visto antes con Finlandia, etcétera. A partir de cierto nivel hay que incrementar todavía más el esfuerzo para seguir moviéndose en la dirección del bienestar. Incluso, por razones de tiempo no os lo voy a enseñar, pero incluso hay correlaciones de este tipo entre riqueza y esfuerzo investigador por ciudades. Os asombraría ver la correlación que existe entre los artículos indexados por habitante y el índice Siemens de bienestar de una ciudad. Y dices, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Pues lo tiene. Uno puede decir, bueno, la correlación no implica necesariamente causalidad. Puede ser, hay una gráfica muy divertida de la correlación entre el consumo de chocolate y bombones y premios Nobel. ¿Qué pasa? Que los bombones y el chocolate correlacionan con el PIB per cápita. Si uno está muy mal, no está para comprar bombones. Si las cosas van razonablemente bien, pues uno hace regalos y celebra cosas, ¿no? Quiere decir que hay muchos términos de este tipo correlacionados. Y ya por último, en este contexto de saber por qué luchamos, quisiera mencionar también una falsa dicotomía entre investigación aplicada, investigación básica, etcétera. No hay investigación, no hay ciencia aplicada si no hay ciencia que aplicar. Es algo tan tonto como eso, ¿de acuerdo? A veces, cuando se buscan fondos, está la tentación de hacer lo que llaman los anglosajones overclaims, digamos, hacer una especie de sobreactuación en términos de la aplicabilidad de lo que uno está haciendo. Este es un caso excepcional de honradez en el debate en el Capitolio a la hora de financiar el gran acelerador de partículas en el Fermilab. Fue convocado al Capitolio el director, el profesor Wilson, y fue, digamos, interrogado por una serie de senadores acerca de la conveniencia o no de financiar eso. Entonces le dijeron, John Pastori era del Partido Demócrata y era partidario de financiar. Entonces él interroga a Wilson, digamos, está de su parte, pero quiere que él le ayude un poquito también para convencer a sus colegas. Y entonces dicen, en esta época de Guerra Fría, tal, vamos a decir que la física de partículas, la física atómica, tiene que ver con la seguridad nacional, con nuestra capacidad para producir bombas y defendernos mejor de los rusos y tal. Y entonces, cuando se inicia la comparecencia, el diálogo es más largo, pero aquí he extraído lo fundamental. Le pregunta el senador, bueno, ¿hay alguna posibilidad de que este acelerador de alguna forma implique la mejora de la seguridad de nuestro país? Se lo pone ya, ¿no? Y va Wilson y dice, no señor, no creo. Ostras. Exactamente. Y entonces él dice, nada en absoluto. Y él, nada en absoluto. Ostras, vamos bien. Y entonces ya el pobre le dice, no tiene ningún valor a este respecto el acelerador. Aquí juega con el Wilson muy hábilmente en inglés, respecto a algo, y el respeto es la misma palabra, ¿no? Y entonces Wilson ya le da la respuesta definitiva. Le dice, solamente tiene que ver con respecto al modo en que nos miramos los unos a los otros, la dignidad de las personas, nuestro amor por la cultura. Tiene que ver con, somos buenos pintores, buenos escultores, grandes poetas. Quiero decir que todas las cosas que realmente veneramos y honramos en nuestro país y sobre las que trata el patriotismo, tienen que ver con esto. En este sentido, este nuevo conocimiento tiene toda la relación del mundo con la honra de nuestro país, pero
no tiene directamente nada que ver con defender nuestro país, como no sea que merezca la pena ser defendido. Y esto les convenció, le dieron la pasta. ¿De acuerdo? Es decir, a veces es mejor ver que en su sentido más amplio, aquello que hace que nuestro país o nuestra sociedad merezca la pena, también debe ser promocionado, y vosotros, como jóvenes estudiantes de máster y doctorado, tenéis una contribución importante que hacer en este sentido, sin dejarse caer en trampas de falsos utilitarismos, ¿de acuerdo? He seleccionado aquí dos países muy parecidos sobre el papel, Corea del Sur y España. En población no son muy diferentes, en renta per cápita tampoco. Tienen dos historias en las que, digamos, Corea sale perdiendo. Fijaos, el año en el que se inaugura en Martorell la fábrica de SEAT, ese mismo año Corea estaba en plena guerra, con refugiados, pobreza, un desastre humanitario. Nosotros habíamos tenido lo nuestro unas décadas antes, ellos venían después. Hoy en día, esta es la diferencia entre los modelos de los dos países. El gasto en I+D de Corea supera el 3%, España no llega al 2%. Las universidades coreanas están en un nivel bastante elevado. Fijaos que en artículos, lo que es la producción investigadora visible e indexada, España de hecho produce más que Corea. Y en cuanto a citas, tiene más del doble que Corea. O sea que en lo que respecta a esta parte, luego veremos qué parte del circuito de la I+D corresponde, estamos bien, pero fijaos la diferencia. En las patentes por millón de habitantes, Corea tiene más de 2.000 y España tiene 75. En rojo he puesto Euskadi, son 87, pero bueno, tampoco es para echar cohetes, como se dice allí. Por tanto, vemos aquí que hay dos modelos, aunque el índice de bienestar, de renta per cápita, no anda muy allá. Da la impresión de que en España hay una parte débil que es, como luego veremos, el cierre de un circuito. A la hora de vosotros, como estudiantes de máster y doctorado, de encuadrar vuestro trabajo, tenemos que, una primera acotación que hay que hacer es ¿qué estamos haciendo? Porque claro, el acrónimo es cada vez más largo. Antes era I, luego I+D, I+D más I, I+D más I más S de sociedad, en fin. Cuanto menor es el presupuesto, más largo es el acrónimo, ¿no? Si tenemos por un lado el conocimiento y por otro lado los recursos financieros, económicos, públicos y privados, si transformamos esos recursos en conocimiento, estamos haciendo investigación. Y este proceso, si hacemos las cosas razonablemente bien, es downhill, es cuesta abajo. Realmente el conocimiento, si tenemos una comunidad científica, académica suficientemente desarrollada, no hay problema. Luego hay que convertir ese conocimiento nuevo en recursos económicos, sociales, industriales nuevos. Esto es lo que llamamos desarrollo e investigación. ¿De acuerdo? Este proceso normalmente requiere más recursos. Los químicos decimos, este proceso tiene energía de activación. ¿De acuerdo? Necesitamos inyectar recursos adicionales. La clave del asunto es que en el proceso se duplica los recursos. Es decir, por cada euro que pone el contribuyente norteamericano, en este caso, este es un estudio de Chemical Engineering News, por cada recurso que pone por cada dólar que pone el contribuyente norteamericano, por ejemplo, en investigación en la industria química o en la química, recupera $2. Por tanto, vemos aquí ya la correlación causal,
no casual, sino causal, entre la riqueza de las naciones y la riqueza de las naciones. En este circuito, los recursos, el bienestar aumenta, ¿de acuerdo? Por tanto, es importante también mantener el circuito. Es decir, si decimos, no, solamente vamos a financiar investigación básica. Si tú cortas este circuito, no generas más recursos. Pero también al revés, si tú cortas el circuito por la investigación, tampoco funciona, tampoco hay corriente, ¿de acuerdo? Por tanto, es fundamental que el circuito esté funcionando. Y en esto, por ejemplo, Corea lo está haciendo mejor que nosotros. Nuestra parte débil es esta de aquí, de la derecha. Entonces, si uno mira, por ejemplo, el protocolo de Frascati de investigación en la Unión Europea, tenemos el esquema lineal típico. Tenemos las aplicaciones visibles por un lado y la parte invisible, que es esencial para que existan propiedades emergidas que sean visibles para todos. Entonces, el esquema lineal de Frascati, por el que se mueve normalmente la Unión Europea, es este. Tenemos la investigación básica pura, la investigación básica orientada, con algunos resultados se va haciendo investigación aplicada, desarrollos experimentales y finalmente llegamos a la sociedad, ¿de acuerdo? Stokes, el sociólogo que está ahí arriba, escribió un libro muy interesante sobre lo que él llama el cuadrante Pasteur, la estructura de la innovación tecnológica, y a mi juicio es uno de los trabajos clave para comprender cómo se gestiona la I+D+I. Primero hay una nota de precaución. Ojo con abusar del término innovación. Si llamamos innovación a cualquier cosa, al final nada es innovación, ¿eh? Pensad en las velas. Podemos innovar en la industria de velas. Ponerles colorines, perfumes, ponerle de todo, ¿de acuerdo? Pero si queremos generar bombillas o luz eléctrica, necesitamos las ecuaciones de Maxwell para pasar de un lado al otro. Por tanto, cuidado con abusar del término innovación, que a veces se tiende a abusar demasiado, en mi opinión. ¿Qué es lo que hace Stokes? Pues dividir el conocimiento en 4 cuadrantes. Y todas las que estáis aquí, todos debemos preguntarnos cuando emprendemos una investigación en qué cuadrante estamos. Hay 2 preguntas clave. ¿Buscamos aumentar el conocimiento en lo fundamental? ¿Sí o no? ¿Estamos pensando en las posibles aplicaciones prácticas? ¿Sí o no? Si, por ejemplo, queremos aumentar el conocimiento, pero de momento el tema de la aplicación práctica no lo consideramos, estamos en lo que Stokes llama el cuadrante Bohr. ¿De acuerdo? Si la respuesta es la contraria, si estamos pensando en la aplicación, pero no en generar conocimiento nuevo significativo, podemos generar conocimiento práctico, pero no básico, ¿de acuerdo? Estamos en lo que Stokes llama el cuadrante Edison, ¿de acuerdo? Luego, puede ser que la respuesta sea positiva a las 2 preguntas. Es decir, vamos a hacer aportaciones básicas a nuestra comprensión del mundo y también ya estamos pensando inmediatamente en las posibles implicaciones prácticas de eso. Esta es la parte más agradecida. Es el cuadrante Pasteur. Si os fijáis, las escasas fundaciones que hay en España que promueven la investigación están en el cuadrante Pasteur todas, porque es lo más agradecido. Si yo digo que estoy financiando desde Ikerbasque a una experta en topología cuántica, tengo que dar un montón de explicaciones. Si digo que tengo una microbióloga o una bióloga celular que está investigando sobre el cáncer o sobre el Alzheimer, no tengo que dar explicaciones. ¿Por qué? Porque estoy en el cuadrante Pasteur y ahí la vida es más fácil. ¿De acuerdo? Luego hay un cuadrante que es el no. Ahí nadie queremos estar, ¿de acuerdo?
nos da un poco de vergüenza que nos pongan ahí. Debemos preguntarnos, cuando concebimos un proyecto, una idea, pedimos algo, ¿estamos en el cuadrante no? Es decir, no estoy seguro de que realmente esto vaya a aportar nada nuevo, significativo, y tampoco creo que vaya a servir para nada. Hay que ser un poco duro con uno mismo y ver si estamos en ese cuadrante en el que nadie quiere estar, ¿de acuerdo? Los otros 3 cuadrantes son perfectamente legítimos, ninguno es mejor que el otro. Vemos un ejemplo de Pasteur, la vida de Yersin, que un microbiólogo. De hecho, el bacilo de la peste tiene Yersinia pestis en honor a él. Esta persona también aisló la bacteria del cólera. Hay una novela maravillosa de Patrice Deville que describe la vida de él. Este hombre creó Institutos Pasteur, era Médicos Sin Fronteras avant la lettre, como dicen los franceses. O sea, creó una organización internacional de vacunación en Asia, en Vietnam, etcétera, etcétera, y también ganó un montón de dinero. O sea que, en este caso, tenía contribuciones básicas al conocimiento y también eso tenía consecuencias económicas de primera fila. En el cuadrante Bohr existe la tentación, a veces se oye a responsables, a políticos, bueno, ahora en plena crisis, esto de hacer investigación básica, o sea, cuadrante Bohr, sin aplicaciones prácticas, no está la cosa para tirar el dinero en eso, ¿no? Hay un ensayo de Ordine, un filósofo italiano, es un libro maravilloso, cortito, que se titula La utilidad de lo inútil. ¿De acuerdo? En el que habla y demuestra que esa aparente inutilidad del cuadrante Bohr en realidad es tremendamente útil. De hecho, hoy en día casi el 40% de toda la actividad económica está basada en la mecánica cuántica, que inicialmente eran desarrollos, como su nombre indica, en el cuadrante Bohr. También podéis ver en YouTube una conferencia del profesor Echenique sobre la sublime utilidad de la ciencia inútil. Esta conferencia la dio antes de que saliera el libro, o sea que realmente no es, digamos, hay una coincidencia, ¿no?, de criterio. Además, lo importante aquí, y es en lo que se basa este circuito, es que el conocimiento va viajando de un cuadrante a otro. Por ejemplo, vemos a este radioquímico norteamericano, Claire Patterson, que recibió el encargo en su tesis doctoral, cuando estaba donde estáis vosotros ahora. Su director de tesis le encargó un proyecto sencillito. ¿Cuál es la edad de la Tierra? Y se puso a investigar la edad de la Tierra. ¿Cómo? Midiendo la velocidad de decaimiento de determinados isótopos. Y al investigar el plomo, se encontró que había unas tasas de plomo brutales, que las gráficas no le encajaban por ningún lado. ¿De dónde venía todo ese plomo? Del tetraetilplomo que se utilizaba como antidetonante en las gasolinas. Casualmente, la financiación de su grupo de geoquímica y radioquímica la financiaban compañías petrolíferas. Y esto también le generó a Patterson bastantes problemas. Bueno, pues si ahora en la gasolinera vemos unas mangueritas con gasolina sin plomo y una manguerita verde para indicar que somos molones y sostenibles, esta cosa tan práctica como esta gasolina sin plomo que echamos en la gasolinera proviene de que un estudiante de doctorado recibió el encargo de calcular la edad de la Tierra, no de ninguna otra cosa. Por tanto, vemos que del cuadrante Bohr vamos al cuadrante Edison en un pispás. Y además, sin preverlo, o sea, no estaba predeterminado el resultado. Porque eso es otra cosa que debéis tener muy en cuenta. Cuando emprendáis algo nuevo, no sabéis lo que os vais a encontrar. Si lo supierais, ya no sería investigación. ¿De acuerdo? Por tanto, la gestión de la investigación, de la ciencia, de la vida académica, es la gestión de lo impredecible.
Y esto es una variable que debemos tener en cuenta. También puede suceder al revés, que estemos en el cuadrante Edison, algo tan práctico como dorar la comida. Veis que, por ejemplo, una pechuga de pollo cuando se calienta cambia de color. El pan, el café, cuando se calienta cambia de color. Esto es conocimiento práctico. Buena parte de la gastronomía y de la alimentación se basa en ese tipo de reacciones de calefacción de materia orgánica, y esto generó un montón de conocimiento nuevo sobre la química de la interacción entre los carbohidratos y los ácidos, y las proteínas. La fusión de los azúcares con las proteínas genera especies que tienen olor y sabor agradable y que tienden a oscurecer, que son de un color marrón oscuro. Y por eso cuando freímos algo, la carne, o tostamos el pan, cambia de color por la formación de estos complejos de Amadori, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos, a partir de un conocimiento práctico, generamos ciencia básica, en este caso, perdonad otra vez porque recurro a la química de la interacción de los carbohidratos con las proteínas. Otro ejemplo último ya de paso del cuadrante Bohr, Joseph Larmor describe las ecuaciones de precesión del spin nuclear. Dice, vale, pues muy bien, pues me alegro. Eso se traduce en espectrófotómetros que permiten a los químicos conocer la estructura de las moléculas con una precisión absolutamente revolucionaria, y a su vez da lugar a la bioimagen, a los equipos de resonancia magnética. Se quita la palabra nuclear porque en un hospital es sospechosa, pero es resonancia magnética nuclear, como una casa. Pero a su vez, en el cuadrante Edison producimos un montón de desarrollos prácticos, en este caso en los hospitales, pero a su vez la resonancia magnética funcional podemos seguir la pista de procesos metabólicos. Por ejemplo, mapeando el cerebro humano, podemos mapearlo con la tecnología de imagen cuando está hablando, cuando está leyendo en un idioma y hablando en otro, ver qué zonas del cerebro se activan. Todo esto volvemos otra vez al cuadrante Bohr. A partir de una cosa práctica, hacemos ciencia básica. Por tanto, una cosa que oiréis a menudo es que la tecnología surge de la ciencia básica. Esto es cierto, pero también es cierto que la ciencia básica surge de la tecnología. Es decir, sin aparatos, ordenadores potentísimos, equipos de imagen, espectrofotómetros de última generación, no podemos tampoco hacer ciencia básica. Estamos otra vez en un bucle de estas características. Y a su vez hay aspectos, vamos a decir, éticos asociados a este proceso, porque a veces lo que encontramos, que no sabemos lo que va a ser, tiene implicaciones morales y sociales, y no podemos ignorarlo. Es el caso de Rabelais, cuando escribió que la ciencia sin conciencia no es sino ruina del alma. Fijaos, en la última película apta para frikis de Interstellar, el planeta, el sistema en el que aterriza la nave, en el que transcurre el tiempo de forma que es gigantesco, se llama Gargantúa, que está basado en Rabelais, la novela Gargantúa y Pantagruel, ¿de acuerdo? Es decir, hay un vínculo entre la ciencia y la conciencia, ¿de acuerdo? Y en este caso también lo vemos, fijaos en el aspecto de Jano, de la ciencia, que tampoco debemos ignorar. Jano es quizás en el panteón romano el dios menos conocido y cuando es el más fundamental, es el que preside a los demás y que es ambivalente, es el Jano bifronte. De hecho, enero en casi todos los idiomas, January, Janvier, Janeiro, viene de Jano, del primer mes del año, ¿de acuerdo? Entonces, un ejemplo es John Sheehan. John Sheehan fue uno de los responsables de que la penicilina
estuviera disponible para la gente como vosotros y nosotros, o sea, para gente necesariamente sin grandes riquezas, ¿no? Este químico también produjo estas moléculas que veis aquí, que bueno, se parecen un poquito, ¿no? Átomos de nitrógeno, ciclos, tal. Las dos tienen un aspecto de un polvillo blanco de aspecto más o menos anodino. Uno es la penicilina, antibióticos, repito, gracias a eso, la mitad de los que estamos aquí podemos estar aquí hoy, ¿de acuerdo? Y este polvito tan curioso es el RDX, el explosivo no nuclear más potente que existe. Aquí veis una bomba de RDX embarcando en un bombardero Lancaster durante la Segunda Guerra Mundial. Estos dos desarrollos, la síntesis masiva de penicilinas y el RDX, fueron promovidos por la misma persona. ¿Veis? El dios Jano Bifronte, ¿de acuerdo? No es de esperar que en vuestro desarrollo a corto plazo tengáis dilemas morales tan fuertes como este, pero estad atentos, porque, repito, la investigación, el conocimiento nuevo es impredecible. Y ahora vamos a ver qué puede pasar dentro de todo este contexto. Ya sabemos que es importante, que hay que actualizar el diccionario, que la correlación entre riqueza de las naciones y riqueza de las nociones, estamos al tanto de los dilemas éticos. Vamos allá. Lo primero es una buena noticia. Hay vida después de la tesis. Esto conviene tenerlo en cuenta porque a veces parece que el mundo se acaba, está próximo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta después qué queremos hacer. Si queremos seguir en este mundo del conocimiento, en la gestión industrial, etc. Hay un continuo entre los desarrollos experimentales, la especialización y el tejido económico-industrial y el mundo académico. Por ejemplo, en Euskadi tenemos los VERCs, los centros de investigación, los CICs, los centros de investigación cooperativa, tenemos los institutos sanitarios, los centros tecnológicos que están un poco a mitad de camino y luego ya las empresas con sus unidades de I+D empresariales o no, ¿de acuerdo? Hay muchas posibilidades. Nosotros, en nuestro caso, cito este ejemplo también porque lo conozco más de cerca, lógicamente, en Ikerbasque nos movemos en esta zona, que va, digamos, de la investigación básica orientada y con componentes industriales. Digamos que entramos de lleno en el cuadrante Bohr, entramos de lleno en el cuadrante Pasteur y entramos parcialmente en el cuadrante Edison, pero no es nuestro plato fuerte. Otras organizaciones trabajan más en ese cuadrante. Desde el punto de vista del apoyo a la carrera investigadora, a nivel español tenemos los programas de ayudas predoctorales, después las ayudas postdoctorales, los programas de incorporación y formación en Juan de la Cierva y el programa Ramón y Cajal, ¿de acuerdo? Entonces uno se puede construir la carrera desde este punto, digamos, siguiendo esta trayectoria. Después ya se supone que a partir de los programas I3 y demás, uno ya puede irse estabilizando en la vida académica, en OPIs, como el CSIC, o en universidades. En el caso nuestro de Euskadi tenemos una herramienta adicional, que es Ikerbasque, lo demás es bastante parecido. Ikerbasque puede contratar investigadores a nivel Fellow, Associate y Professor. Haciendo un paralelismo, digamos que un Fellow sería algo parecido a un Assistant Professor en el esquema norteamericano, un Associate sería un Associate Professor desde el punto de vista norteamericano y el Professor sería el profesor o lo que aquí llamamos un catedrático, el Associate sería un profesor titular, ¿de acuerdo? ¿Cómo debemos hacer para progresar en este esquema? Hay una buena y una mala noticia. La buena es que en muchas áreas ya hay unos códigos bastante aceptados y uno más o menos conoce las reglas del juego, ¿de acuerdo? Un componente común es que, como decían los idealistas,
Ser es ser percibido. Es decir, si uno hace cosas muy interesantes pero nadie lo sabe, es muy difícil distinguir eso de la no existencia, ¿de acuerdo? Por tanto, hay que dar a conocer lo que hemos hecho. Esto en el mundo anglosajón se llama, digamos, el lema publish or perish, publica o perece, ¿de acuerdo? En la industria es un poco diferente, porque en la industria se tiende a publish and perish. Es decir, como publiques algo y lo pongas en el dominio público, has hecho una buena, ¿de acuerdo? Es un juego un poco ambiguo. Por tanto, la reputación y el progreso en la carrera académica se basa en la capacidad que tenemos de comunicar lo que hacemos, pero no solo eso, sino también del impacto de lo que hacemos. Es decir, cómo influye lo que hemos encontrado en la labor de otros. Hay formas de hacerlo. Una es el índice de impacto que generó Eugene Garfield, que falleció el año pasado, creo. Este era químico también, no es que esté barriendo para casa, pero Garfield era químico. Pero bueno, él generó el índice de impacto de una publicación, que es el número de citas dividido por el número de artículos. Cuanto más citan lo que se publica en tu revista, tanto mejor. Si tu revista además rechaza muchos artículos, pues digamos el factor de impacto sube en consecuencia. El profesor Hirsch creó el índice H. Él estuvo en Donosti hace poco dando charlas y él jura que el índice H no viene de Hirsch. Bueno, es un poco diferente. Aquí el índice H refleja las citas de tus trabajos, no de las publicaciones en las que se han realizado. Es decir, el factor de impacto sirve para ver un poco la relevancia o la difusión o la influencia de un medio, por ejemplo, una revista internacional, mientras que el índice H es no el índice de impacto de tu revista, sino el tuyo. Es decir, el índice H dice que tú tienes un índice H determinado si tienes H publicaciones o más con H citas como mínimo. ¿De acuerdo? Si yo tengo 3 publicaciones y una tiene 5, 4 y 3 citas, pues mi índice H es 3. Digamos que ahí se cruzan los dos. En términos matemáticos, es una hipérbola de citas por número de publicaciones igual a H cuadrado. Es la raíz cuadrada de este factor, del factor de la hipérbole. Aquí se ha generado mucha polémica. También hay un índice H que se usa mucho, es el índice M, que es el índice H dividido por el número de años. Esto permite comparar a una investigadora joven con un investigador más senior, ¿de acuerdo? Lógicamente, el senior tendrá un índice H más alto que el joven, porque el joven no ha tenido tiempo. Pero si divides por el número de años, pues bueno, ya puedes empezar un poquito a hacerte una idea, ¿de acuerdo? Claro, esto también ha generado mucha tensión. Unos dicen que esto no vale para nada, que hay que olvidarse. Mi consejo y el consejo que yo os daría es que desconfiéis de este tipo de frases. No es cierto que no valga para nada y que haya que ignorarlo. Otros os dirán que esto es lo único que vale y se acabó. También os aconsejo que desconfiéis de esto. No es verdad. Hay un montón de... Por ejemplo, si uno estudia los índices H de los premios Nobel, verá que hay una dispersión de valores enorme. Y hay investigadores vivos con índices H mucho más altos que los de premios Nobel. ¿De acuerdo? O sea que tampoco hay que fiarse, hay que tomar esto como la última verdad. ¿De acuerdo? Esta es la razón por la que todas las agencias de selección y promoción de investigadores, todas ellas reúnen paneles con personas de carne y hueso que valoran las cosas. Porque si todo fuera cuestión de índices de impacto, de índices H, pues ya está. En una mañana resuelves una convocatoria Ramón y Cajal. No necesitas ni paneles, ni expedientes, ni nada. Una persona técnica con preparación suficiente rellena las Hs
de todas las personas candidatas, da el corte en función del dinero que haya y en una mañana ha resuelto una convocatoria. O en Ikerbasque, ¿de acuerdo? No necesitaríamos tener paneles, pagar viajes, reuniones, hoteles, para que se junte la gente y debata las casuísticas personales de cada cual, ¿de acuerdo? Por tanto, la situación es un poco ambigua. Es malo ignorar todo esto, pero también es malo obsesionarse con esto, ¿de acuerdo? Digamos que uno tiene que intentar convencer a los demás de que lo que ha hecho es relevante y ya está, ¿de acuerdo? Porque los procesos de publicación son bastante complicados. En el caso, por ejemplo, de las patentes, aquí lo veis, hay que enviar la solicitud, hay un examen preliminar que lleva casi un año, hay una opinión escrita emitida por la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. Si dicen que no hay actividad inventiva, te devuelven el papel, la solicitud con objeciones que puedes solventar o no. Y finalmente, si te lo aprueban, este proceso lleva entre 30 a 31 meses, o sea, es largo. Y si te lo aprueban, pues ya tienes la patente, la puedes licenciar, puedes montar una empresa spin-off, puedes vendérsela a una empresa, entrar en fases nacionales. Esto también lleva unos costes brutales. Y además, la patente, como es un monopolio, está limitado en el tiempo. O sea, tienes 20 años para disfrutar de esa patente. ¿De acuerdo? El proceso de publicación también es complicado. Tenemos el manuscrito, el autor de correspondencia envía ese manuscrito a un editor que a su vez puede o no enviarlo a un editor asociado, según el área del que provenga el manuscrito. Y la primera respuesta de entrada, no. ¿De acuerdo? Su manuscrito pues, no se adapta o no tiene una audiencia suficientemente amplia. Bueno, ese tipo de argumentos que son imposibles de rebatir, ¿de acuerdo? Y esto se produce, lo que llamamos nosotros el rebote elástico, entre 1 y 7 días. Normalmente, entre 1 y 7 días, el editor… Bueno, algún colega me ha dicho que a él se lo han rechazado en horas. Bueno, no sé. A mí no me ha pasado, pero vamos, que esto pasa, por lo visto pasa, ¿vale? Si el editor o los asociados consideran que el manuscrito tiene encaje en ese medio, en esa publicación, lo envía a los revisores, que pueden ser normalmente mínimo 2, no es raro 5, ¿de acuerdo? Y además, cuanto más alta es la revista, más exigente, más unanimidad hace falta. O sea, 4 síes y un no es no, para que os hagáis una idea. Y seguro que aquí colegas que les ha pasado esto. 4 referees dicen que adelante, uno dice que no y el editor dice pues no. ¿Vale? O sea que esto es un proceso duro y frustrante. Y entonces los revisores ya deciden si lo aceptan o no. Si no lo aceptan, el editor a su vez dice pues que no. Y si lo aceptan, hay 3 posibilidades. Tal como está, rarísimo. A mí solo me ha pasado 2 o 3 veces. Y luego ya Major Revision o Minor Revision, ya digamos tienes que modificar. Si es si son cambios de menor entidad y tú en el segundo manuscrito los solventas, el editor no lo vuelve a enviar a los revisores, directamente ya te lo acepta. Si es Major Revision, normalmente vuelve otra vez a los referís o al evaluador que ha hecho las objeciones mayores. ¿De acuerdo? Esto puede alargar un poco el tiempo. Actualmente, un mes es un tiempo razonable para tener, digamos, la primera respuesta. Si el cambio es mayor, tienes que rehacer el escrito, volverlo a enviar, etcétera, así, hasta que si se trata de una comunicación rápida,
Normalmente solo aceptan una ronda. Si dicen mayor revisión y el editor o el referí sigue teniendo dudas, te lo rechazan y fuera. ¿De acuerdo? Ante la duda, no. Por tanto, ya veis que es un proceso costoso en tiempo y en esfuerzo, incluso psicológicamente. También lleva gastos de publicación, los reprints, el open access, que es una trampa por el que las entidades financiadoras pagan 2 y hasta 3 veces por lo mismo, pagan el proyecto, pagan el acceso abierto, etc. O sea, es bastante, bueno, es un proceso francamente costoso. Por tanto, bueno, conviene que sepáis un poquito cuál es la dinámica de todo este proceso. Hemos hablado antes del Jano Bifronte y de la ética de la publicación científica, también, perdón, de la ética de la investigación. También hay unas normas éticas en la publicación que conviene que tengáis en cuenta. Lo primero, hay que distinguir entre el error y el fraude. El error es de buena fe, me he equivocado. Bueno, hay montones de teorías que luego resulta que no son correctas. Eso no pasa nada. Forma parte del proceso de refinamiento de la ciencia. Puede ser errores tipográficos, de diseño y control de un experimento, se te ha escapado una variable que era fundamental y claro, todo lo que saques de ahí, pues no tiene mucho sentido. Una función de la revisión por pares de los referís es precisamente detectar este tipo de errores. Oiga, usted ha hecho este experimento, pero no ha tenido en cuenta esto que es muy importante. Ostras, eso te puede echar para atrás, pero al menos te permite detectar una debilidad de tu trabajo y mejorarlo. Y luego también hay errores de interpretación. Simplemente no he manejado bien los datos y me he equivocado, ¿de acuerdo? Aunque el experimento estuviera bien. El fraude es otra cosa, es una falsificación a conciencia de los datos incluidos en la publicación. Invención de datos que no has obtenido, la falsificación o eliminación de datos obtenidos que son incómodos y en estos tiempos de ratones de copia-pega, esta es muy importante y esto los que estamos en el mundo universitario lo detectamos demasiado a menudo. El plagio e incluso el autoplagio, es decir, capturar texto que han producido otros y hacerlo pasar como propio. Esto es un fallo grave en la ética de la publicación. Por tanto, mucho cuidado con copia-pegas. Yo mi consejo, el que doy en mi laboratorio es que cuando escribáis un informe, leáis mucho la literatura, estéis muy bien puestos en los antecedentes, en los datos técnicos, pero en el momento de escribir, cerrad todo y escribir bien a mano o bien en el ordenador sin mirar ningún texto. Porque si no, se te va, ostras, es que lo ha escrito tan bien. No, aunque lo tuyo esté peor, o una figura que es muy bonita, ¡jo, qué chulada! No, aunque la tuya sea más fea, es la tuya. ¿De acuerdo? A no ser que tengas permiso para reproducirla. O si te gusta tanto una frase, comillas, textualmente, comillas y cita. Según Pepita, papabam, lo pones. Eso no es problema, eso no es plagio, eso es una cita. ¿De acuerdo? Por tanto, estas cosas son muy importantes. El error conlleva la corrección o rectificación del manuscrito, pero el fraude conlleva la retractación, que es de alguna forma los antecedentes penales de los investigadores. Debemos tener mucho cuidado con esto. Ya sé que no es agradable, pero no estaría siendo honesto con vosotros, con vosotras, si no os alertara de este peligro, sobre todo del tema del plagio, tanto escrito como gráfico. Por tanto, hay que tener mucho cuidado porque todo esto está basado en la confianza, que no podemos traicionar, y aunque el error de buena fe, a veces, es que a veces es inevitable cometer erratas o tal, vale, sí, pero tú esfuérzate como si no quisieras aceptar nunca un error de este tipo. Una buena idea es darle el manuscrito o la parte del texto a una persona que lo mire con ojos frescos,
porque cuando ya has mirado muchas veces un texto ya a la vista te resbala, ¿no? Yo siempre digo que yo soy muy bueno detectando las erratas de los demás, ¿de acuerdo? Y los demás serán mejores que yo detectando las mías. Por tanto, creo que una buena práctica es esta, ¿eh? También tened en cuenta que el autor de correspondencia, el que envía al editor, es el responsable último de lo que hace, ¿de acuerdo? Pero todos los firmantes están concernidos. Por tanto, todo el equipo que ha generado esa publicación debe revisarla una y otra vez y estar de acuerdo en que se envíe, ¿de acuerdo? Entonces, hemos visto que esto genera muchos gastos y esto normalmente se financia a través de proyectos. Hay de dos tipos, de costes totales, en España son raros. Los centros de I+D y las universidades nos movemos más por costes marginales, ¿de acuerdo? Conviene saber lo que son, lo que es el material fungible, el inventariable, los gastos para ir a congresos, para publicaciones open access, para la contratación de personal, etcétera. Las agencias financiadoras son de ámbito regional, estatal, europeo. Cuanto más amplio es el ámbito, la competitividad con otros grupos a nivel europeo, español o regional tiene grados diferentes y la valoración de los méritos también influye. Y también están los contratos universidad-empresa y con fundaciones, ¿no? La Asociación Española contra el Cáncer, la Fundación Josep Carreras, la Fundación Maragall contra el Alzheimer, la Ballesteros contra el cáncer. Fijaos que todas estas fundaciones son cuadrante Pasteur casi siempre, ¿no? También hay que distinguir entre ser investigador principal o miembro del equipo, ¿eh? Conviene a veces una buena forma de ir avanzando en la carrera investigadora es poco a poco ser IP, aunque sea de un proyecto pequeño. Un proyecto de menos envergadura, pues, pero bueno, ya soy IP, ¿no? De alguna forma estás progresando, estás dando a entender a los miembros de los paneles que estás avanzando en tu madurez intelectual. Estos proyectos se financian con criterios variables, en función de la puntuación y el grado de distribución de la financiación. Si tenemos un eje horizontal, es Café para Todos, que está muy criticado, pero a veces tiene sus cosas buenas. Una vez le oí decir a Avelino Corma que el café para todos no está mal. Ahora, para los buenos, café, copa y puro. Bien, es otra forma de enfocarlo, ¿no? Luego hay esquemas, digamos, basados en el efecto Mateo, es decir, de concentrar todos los recursos en muy poca gente. Eso también pertenece a Stokes, está sacado del Evangelio según San Mateo, cuando en la parábola de los talentos dice, porque al que más tiene, más le será dado, y al que menos tiene, incluso lo poco que tiene, le será arrebatado. ¿De acuerdo? Hay un efecto Mateo en ciencia en cuanto a la autoría, pero también en cuanto a la financiación, ¿eh? Y luego hay esquemas más intermedios, en los que son más inclusivos, distribuyen más los recursos y digamos, normalmente asignan menos recursos por proyecto, pero asignan más proyectos. Esto también es necesario, porque si no podemos tener el efecto eucalipto. El eucalipto es un árbol enorme, gigantesco, pero a su lado no crece nada. Entonces, si tú tienes un sistema de ciencia con 2 o 3 eucaliptos y un desierto alrededor, el día que talen el eucalipto, ¿qué va a pasar? Por tanto, hay que tener cuidado de que haya árboles de diversos tamaños, utilizar diversos esquemas de financiación. Y luego, en cuanto a vuestro progreso en la carrera investigadora, debéis tener en cuenta el contexto en el que esta actividad se financia en términos de movilidad, tanto a nivel europeo como nacional. Es el esquema que usamos en Ikerbasc, pero se utiliza mucho en programas como el Ramón y Cajal, ICREA, etcétera, etcétera. Que es el esquema de las 3 Rs. Si yo tengo una comunidad investigadora representada en este círculo y hay una persona que está fuera y la quiero incorporar a mi sistema de I+D,
tengo la primera R, reclutar, atraer gente de fuera, a la que no conozco, ¿de acuerdo? Si ya tengo una persona dentro, tengo dos opciones. Una es que siga dentro porque lo que hace me interesa, retener. Me he gastado un montón de dinero, ¿para qué? ¿Para que se beneficie Berkeley? Pues prefiero beneficiarme yo. O a lo mejor no. Esto hay que discutirlo, ¿eh? Y luego hay otro esquema que es promover la salida de esa persona, como ha comentado Gonzalo, de tener épocas de tu vida en las que estás fuera de tu sistema, pero después el sistema debe ser capaz de reincorporarte, ¿de acuerdo? Eso es repatriar. Entonces, estas son las 3 R's: reclutar, retener, repatriar. Y en eso se va a basar el esquema. ¿Qué sucede? Que a nivel internacional, nosotros, por ejemplo, para promover la comunidad investigadora en Euskadi con el gobierno vasco, promovemos las 3 R's. Pero ojo, porque reclutar y repatriar me lo puede cofinanciar la Unión Europea con el programa COFAND, ¿de acuerdo? Eso significa que yo en Ikerbasque, un contrato de una persona que he reclutado o que estoy repatriando, me cuesta la mitad de dinero. La otra mitad me la paga Bruselas, siempre y cuando yo genere un contrato, genere un proyecto en Horizonte 2020, etc., y me lo financien. Si me lo financian, ya tengo la mitad de los contratos durante un X años cofinanciados por Bruselas. Pero la retención de talento, esa me corresponde a mí solamente, ¿de acuerdo? Esto no quiere decir, no tiene nada que ver ni con el nacimiento, la nacionalidad, etcétera. O sea, una investigadora de Berlín que lleve 2 años en Bilbao, a efectos COFAND es una investigadora vasca. Y un investigador de Valcisqueta que esté en Londres, a efectos COFAND es un investigador a repatriar en su caso, ¿de acuerdo? O sea que esto no tiene que ver con nacionalidades, RHs ni nada, es simplemente dónde estás, ¿de acuerdo? Y esto cuando diseñéis vuestra actividad de posgrado o incluso de pregrado, la movilidad internacional es una variable que debéis tener en cuenta, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, por citar un ejemplo que conozco yo, que es en Ikerbasque, esta fundación se creó en 2007. Hemos obtenido en estos 10-11 años más de 120 millones de euros competitivos, es decir, dineros que no tienen por qué venir. Si tú pides una RC y va a ir a Heidelberg o va a ir a Donosti, en ninguna parte está escrito. Todo dependerá de las solicitudes que se hagan y de cómo sean evaluadas, ¿de acuerdo? Por tanto, estos fondos competitivos son los más difíciles de capturar, ¿de acuerdo? Esto quiere decir, por ejemplo, que el contribuyente de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por cada euro que ha puesto en Ikerbasque, han vuelto 2, porque ese dinero se gasta allí, no se gasta en Heidelberg, ¿de acuerdo? Por tanto, hay investigadores que se enfadan conmigo cuando digo esto, pero yo no quiero decir que una persona que haga investigación está obligada a meter en el sistema más dinero del que el sistema se gasta en ella. No. Simplemente digo que en su conjunto el esfuerzo es económicamente sostenible y beneficioso. ¿Por qué? Fijaos, este factor de 2 es el que hemos visto antes en el circuito de la I+D+I. Se repite muy a menudo. Por tanto, no es cierto que el hacer un esfuerzo en I+D sea un gasto. Realmente tú estás aportando recursos al sistema y lo estás haciendo de forma sostenible. No individualmente, a ti o a ti no te voy a exigir eso, pero el sistema en su conjunto sí. ¿De acuerdo? Y esto es fundamental. Entonces, el esquema, por ejemplo, que tenemos de promoción, inicialmente teníamos la figura del profesor, de Research Professor, sería el equivalente de catedrático. Luego nos dimos cuenta de que generábamos el Valle de la Muerte, de gente que es, como decía el disco de Jethro Tull, demasiado viejo para el rock and roll, demasiado joven para morir.
Hay una zona en la que uno es demasiado viejo para ser un postdoc y demasiado joven para tener una posición permanente. Para cubrir este hueco generamos la figura del Research Fellow, que es un contrato por 5 años, ¿de acuerdo? Mientras que los de profesor son permanentes. Para ello hacemos una convocatoria internacional con 15 contratos por año. Este año el gobierno vasco nos ha subido la asignación y en lugar de 15 van a ser 20. ¿De acuerdo? Sobre el esquema de las 3 Rs. Reclutar, retener, repatriar. El comité de selección decidirá qué peso le da a cada parte. En el 4.º año, este fellow es evaluado de forma externa. Si la evaluación es negativa, tiene que buscarse otra posición, otro empleo en algún lugar del sistema. Si la respuesta es positiva, pasa a Associate, que es un contrato permanente. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea, el año pasado, de 10 fellows que fueron evaluados, 7 pasaron a Associate. O sea, ni es un coladero, ni es una cosa abrumadora que te haga ser pesimista. ¿De acuerdo? Es una cosa pues, razonable, pensamos. Cada 3 años evaluamos también a estos investigadores. En la primera vuelta, si la respuesta es negativa, como es un contrato permanente, pues bueno, no tienes promoción, tu sueldo no se incrementa. Si es positiva, se incrementa el sueldo y, digamos, lo guardamos. Si tenemos 2 evaluaciones positivas consecutivas, tenemos un incremento en la retribución salarial y una promoción automática a profesor. Es decir, un associate sabe que tiene un contrato permanente y que si las cosas le van bien, en 6 años es catedrático o el equivalente. ¿De acuerdo? Por otra parte, los professors también los seleccionamos aparte, o sea, no tienen por qué venir por esta vía, pueden venir directamente. Ahí sacamos 10 contratos por año. Veis que los contratos no co-fund son bastante escasos porque cuestan el doble de dinero. Algo tan economicista como esto, pero así es la vida, no podemos hacer más. También los evaluamos cada 3 años. Si la respuesta es negativa, no hay promoción. Si es positiva, hay un incremento salarial de 3.000 euros. Si es muy positiva, es de 6.000 euros. Y así, digamos, cada 3 años. ¿De acuerdo? Y también tenemos lo que llamamos el fast track, la vía rápida, ¿no? Sin pasar, nos subrogamos de los paneles de la RC y si una persona tiene una starting grant, directamente pasa a associate. Ya tiene un contrato permanente con nosotros, el equivalente de profesor titular. Y si tiene una consolidator o una advanced, directamente pasa a profesor. ¿De acuerdo? Este es, digamos, el esquema. Es un esquema muy concreto. Repito, es económicamente sostenible. Es decir, la comunidad como un todo se beneficia de esto. Y pensamos que da una carrera pues, coherente, posible, a los investigadores. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en Professors tenemos actualmente 149 de 30 nacionalidades. La mitad más o menos son españoles y dentro de esa mitad un 20%, una quinta parte son de origen vasco, vamos a decir. O sea, la gran mayoría no son, digamos, nacidos o educados, doctorados en el País Vasco. La gran mayoría son de fuera. Quiere decir que en ese sentido la endogamia no es muy acusada. Si hay una preponderancia de los investigadores de origen español. Fijaos, por decir una parte negativa, fijaos que en la distribución por sexo la mujer está infrarrepresentada. Esto fue un argumento que usamos para obtener financiación de Bruselas para el COFUND. Digamos que cuando estas personas, fijaos que por edades están entre los 40 y los 50 años o los 50 y los 60, gente ya muy senior. Eso quiere decir que a estas edades el daño ya está hecho.
La tasa de éxito es incluso un poco superior entre las candidatas, pero como hay menos solicitudes, pues es muy difícil así, digamos, avanzar. En Associates tenemos por ahora 10, digamos que es el año pasado completamos el primer proceso, ahora estamos en el segundo. Ya tenemos 7 y 3, un poquito mejor, pero bueno, ya estamos, digamos, acercándonos a la paridad, ¿no? Y en jóvenes, en fellows, de 62 tenemos 39, 23. Ya también nos vamos acercando. Es decir, aquí todavía el daño no está hecho y el equilibrio por sexos está más próximo a la paridad de 50-50, aunque no está en la paridad. En ese sentido, en nuestro plan estratégico nos hemos propuesto que como mínimo en las convocatorias sucesivas, como mínimo el 40% de las personas seleccionadas deben ser mujeres. No es el 50, es el 40, pero bueno, vamos evolucionando hacia una situación de más paridad. Tenemos también un cierto efecto Mateo. Ciencias experimentales son, digamos, la parte del león. Hay más solicitudes, hay más centros de I+D en Euskadi, hay más centros atractivos que atraen a gente muy buena en física de la materia condensada, en química computacional, en biología estructural, en ciencias de materiales. En esas áreas, en lingüística, estamos muy bien desarrollados, entonces somos más atractivos, ¿de acuerdo? Entonces hay un cierto efecto Mateo. Las áreas a las que les va mejor todavía y son más atractivas, y como son más atractivas, los mejores candidatos quieren trabajar ahí y el proceso, digamos, se va amplificando. Por ejemplo, por dar datos del año pasado, publicamos desde Ikerbasque 1000 artículos indexados, tenemos 9 proyectos de la ERC, los investigadores captaron 26 millones de euros solamente el año pasado, que esos generaron 800 contratos de técnicos y predoctorales para personas que trabajan en estos centros y están pagadas con esos proyectos, que son del orden de 429 y más de 20.000 citas al año. Es, digamos, un poco las grandes cifras. Esto es solo un ejemplo y CREA puede enseñar datos similares. Y esto es todo lo que os quería decir. El mensaje es eso. Es importante y bueno lo que queréis, lo que estáis haciendo. Es importante que sepáis un poco las variables que van a gobernar el desarrollo de vuestras carreras profesionales, tanto si estáis de acuerdo como si no. Si no lo estáis, es bueno involucrarse en la gestión también. Hay montones de cosas, de modelos, de fenómenos por descubrir y el futuro, como siempre, seguro que va a ser muy interesante para vosotros. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por esta inspiradora conferencia que yo creo que ha estado en los 3 cuadrantes importantes. Cuadrante Bohr, cuadrante Pasteur y Edison. Turno de preguntas. Por favor, como está siendo grabada la sesión, esperar a que llegue el micrófono para realizar la pregunta. Gracias. Espero que haya alguna pregunta. Gracias, Fernando, por esta charla. Me ha gustado muchísimo. Yo, como sé que provienes también del mundo de la universidad, me gustaría saber tu opinión acerca de este último modelo que nos has planteado de financiación de Ikerbasque.
¿qué posibilidades habría de adaptarlo en cierta medida, o si se podría o no, al mundo universitario? Bueno, está adaptado al mundo universitario. De hecho, el 60% de los investigadores Ikerbasque están en la Universidad del País Vasco, haciendo su labor. Y casi 2/3 de los centros de I+D BERC, que también, digamos, nosotros somos corresponsables de su gestión, están empotrados en la universidad pública. Hay una parte sustancial, en torno al 40%, que están trabajando en otros centros, pero a día de hoy el 60% está en la universidad trabajando como investigadores Ikerbasque y con un contrato en la universidad como profesores visitantes con dedicación exclusiva en materia de investigación, con lo cual pueden ser IPs en convocatorias del Plan Estatal, del Gobierno vasco y, por supuesto, de Horizonte 2020. Entonces, Fernando, ¿están liberados de docencia? Sí, nuestra política es, bueno, liberados. Siempre digo que las lenguas no son neutras, ¿no? En la universidad hablamos de carga docente y de actividad investigadora, ¿no? Eso mola. Pero nuestra política en Ikerbasque es nada es obligatorio, nada está prohibido. Es decir, nosotros les recomendamos fuertemente que se involucren en el posgrado. Primero, para internacionalizar los programas de máster. Hay bastantes investigadores Ikerbasque que no hablan euskera, no hablan castellano, hablan solamente inglés. Por supuesto, tienen que hablar inglés y además su lengua de origen. Es decir, que no tienen perfil lingüístico de ningún tipo. Entonces, que los estudiantes vayan a un máster y les dé una charla, una asignatura o dos, una persona de origen alemán en inglés, nos parece perfecto. Y además, con el sistema universitario español, la carga, digamos, la contribución de los estudiantes de doctorado es muy grande. En Estados Unidos el peso del postdoc es mucho más fuerte, ¿no? Pero aquí no. Entonces, claro, para acceder a estudiantes de doctorado, a ellos también les interesa dar asignaturas en programas de máster y de doctorado para así, digamos, interaccionar y eventualmente captar estudiantes. Hay algún caso que hemos tenido de investigadores Ikerbasque que tienen una vocación docente muy grande. Y entonces nosotros le decimos, si tu departamento está de acuerdo, adelante, nosotros no vamos a impedirlo. Ahora bien, cuando llegue la evaluación al cabo de 3 años, no me digas que has producido poco como investigador porque tenías muchas clases, porque eso es cosa tuya. Nosotros desde Ikerbasque promovemos la docencia de posgrado, pero no la de pregrado. Además, entendemos que eso puede generar hostilidad en el tejido del profesorado universitario y tampoco nos interesa que haya, como decía la canción de Radio Futura, tribus ocultas cerca del río. Sí, me parece bien. Lo que pasa que, claro, la Universidad del País Vasco quizás sea una especie de isla de universidades o comportamiento de universidades diferente a lo que ocurre en el resto de universidades de España, ¿no? En Cataluña y en Aragón, sí, con ICREA con el programa Araiz, vamos, hay mucha gente que tiene sus destinos en las universidades. Yo me refería más bien a si universidades podían adaptar cierta parte de este modelo de Ikerbasque para hacer un poco de política institucional en este sentido. Yo entiendo que sí. Yo he sido vicerrector de investigación y a veces he padecido la frustración de no poder hacer cosas porque el esquema es terriblemente rígido, ¿no? Yo siempre decía, cuando hacían la ley de universidades, que nos ponen un montón de cadenas y luego te miran y dicen, chico, bailas fatal. ¿Cómo voy a bailar si estoy encadenado por todas partes, ¿no? Es verdad. Sí es verdad que nosotros desde Ikerbasque no interferimos en la gobernanza de la universidad ni de los centros de I+D. Respetamos las políticas de los vicerrectorados y nosotros ahí no entramos, ¿eh?
porque entendemos que hay que respetar los ámbitos de autonomía. Inicialmente, debo reconocer que como era una figura nueva, la del Ikerbasque, bueno, no siempre era bien recibida. Hoy en día me atrevería a decir que la gran mayoría de estos problemas están solucionados y que todas las partes lo ven como una ventaja. Es cuestión de tiempo. Hola, muchas gracias por la conferencia, ha sido Gracias. muy interesante. Quería hablarte y preguntarte sobre un ámbito que yo creo que ha estado un poco ausente y con razón, claro. Yo estoy haciendo una tesis de lingüística cognitiva y estoy en una facultad en la que hay alumnos que estudian historia, que estudian filología hispánica, que estudian literatura, que estudian, ¿sabes?, disciplinas de las humanidades. Yo creo que a las humanidades es a quienes más les está afectando esta crisis, porque cuando hablas de los 4 cuadrantes, yo pienso en nuestro ejemplo y el único cuadrante en el que yo veo reflejada una tesis de historia o de literatura es el cuadrante Bohr. Y yo me pregunto, ¿cuál es tu consejo de supervivencia para aquellas tesis o aquella investigación que no tiene por qué tener como objetivo aplicarlo a que se descubra la penicilina, sino a cosas mucho más abstractas o más menospreciadas, como puede ser las lenguas o la literatura o la música o el arte? Lo primero, pedirte disculpas porque los ejemplos que he puesto tienen mucho que ver con la química, pero es simplemente por mi pobreza de miras. Es decir, como el ámbito de la química es el que mejor conozco, vamos, es inevitable, ¿no? Sí te diría, mira, por ejemplo, en Euskadi la lingüística está bastante desarrollada, sobre todo en el ámbito del multilingüismo. Entonces, por ejemplo, tenemos un centro, el BCBL. La imagen que he puesto de la imagen de actividad cerebral vinculada al lenguaje está sacada de este centro, del BCBL, que es de neuropsicolingüística, ¿de acuerdo?, que solapa, vamos, con otras áreas. Este centro gasta más en imanes superconductores y en helio líquido que muchos centros de física de la materia condensada o de química, o sea que ahí no. Y vienen de la lingüística, la psicología, etcétera, ¿no? Pero de nuevo esas disciplinas sí que tienen más aplicación práctica, porque desarrollas estudios sobre las lenguas y los jóvenes españoles pueden aprender idiomas con un método nuevo, que eso parece como que nos frustra, que los jóvenes españoles sí, no... Este centro está más especializado en los problemas. Cuando hay problemas de comprensión, etcétera, de hecho, tienen proyectos tanto europeos, incluso con departamentos del gobierno vasco, para mejorar el rendimiento escolar de alumnos vinculados a problemas con el lenguaje, ¿no? Y ahí es una cosa muy práctica que interacciona con la pedagogía, psicopedagogía, etcétera. Nosotros desde Ikerbasque hacemos mucho esfuerzo en valorar esa dicotomía que has planteado de Bohr, Pasteur. En el caso de las ciencias sociales, el impacto, digamos, social no lo medimos por número de patentes o por contratos con la industria. Lo medimos con el impacto social. ¿Cuántas conferencias o actividades has dado relacionadas, organizadas por la prensa, por asociaciones, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, el concepto de impacto o de innovación lo vinculamos más al impacto social o a la innovación social, ¿no? De hecho, alguno de los representantes, que es un lingüista de origen holandés, tiene siempre las máximas calificaciones en nuestras evaluaciones, precisamente porque su transferencia al tejido social, su actividad divulgadora, etcétera, es enorme, ¿no? En la humilde medida de nuestras posibilidades, procuramos ser muy flexibles en este concepto del impacto o de la transferencia social. Por lo demás, hay de todo. Es decir, si ahora preguntara cuál es el astrónomo más famoso
del siglo XX diríais que Hubble, ¿no? Para eso tiene el telescopio en órbita. Hubble nunca estudió física, era abogado. Y Darwin era teólogo. Claro, aprendí de teólogo, ¿no? Mató su vocación las avispas. Al revés, en el caso de, por ejemplo, la anterior directora de Hewlett Packard era una historiadora medievalista. No era ni ingeniera informática, ni física del estado sólido, ni doctora en economía por no sé qué. Era una medievalista. O sea, nunca se sabe dónde va a acabar uno. Además, yo, si me permitís, es que este tema de las lenguas me gusta mucho porque yo, que soy un gran fanático de Tolkien, por ejemplo, él se dedicaba a inventar idiomas. Y a partir de eso se desarrollaron las lenguas que luego han sido llevadas al cine. Y, por ejemplo, Juego de Tronos, todas las lenguas de Juego de Tronos son creadas en un departamento de San Diego, que reciben financiación a patadas, ¿no? Entonces nunca se sabe. Es decir, depende mucho también del modelo social, de cómo seas, ¿no? Si una sociedad quiere aprovechar lo mejor de sus ciudadanos, pues no te preocupes que le sacarán una empresa para hacer idiomas en tal y hacer unas películas y forrarse de dinero. Lo que quiero decir es que depende mucho también del tejido que tengamos y de la mentalidad que tenga la sociedad. ¿Había alguna pregunta por allí, me parece? Hola, bueno, antes de más me gustaría darte las gracias por la charla, me parece muy interesante. Gracias a ti. Y bien, yo estoy terminando ahora mi doctorado, mi tesis doctoral, y me gustaría saber, si me interesara hacer parte de vuestra comunidad, qué convocatorias tenéis abiertas para alguien que está terminando ahora el doctorado. En el caso de Ikerbasque, no, porque dejamos pasar unos años entre la lectura de la tesis y la convocatoria de Research Fellows. ¿Por qué? Entendemos que todavía, justo después del doctorado, están los programas de becas postdoctorales. En Euskadi tenemos el modelo 2+1. Es decir, las becas postdoctorales son por 3 años. 2 de esos años tienes que estar fuera, en un sitio relevante para que te aprueben la beca, y el tercer año tienes que volver y aplicar en algún sitio de la universidad pública, por ejemplo, lo que has aprendido en ese postdoc. Y durante ese periodo de un año que estás incorporándote, todavía eres elegible Cofund, porque para no ser elegible Cofund tienes que llevar más de un año en España, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el momento, por ejemplo, podría ser un momento para pedir una Research Fellowship, ¿no? Yo te pregunto porque yo soy estudiante, yo hice mi carrera en Portugal, mi máster en Portugal, he venido a hacer el doctorado aquí. Durante el doctorado he estado en Heidelberg, en el EMBL, he estado en Toronto, en el hospital Mount Sinai y... Pero residiendo en esos países, haciendo estancias. Claro, a efectos Cofund, yo me imagino que a efectos Cofund tú ahora eres una investigadora española riojana. Da igual si eres portuguesa o alemana, a efectos Cofund perteneces al tejido investigador español dentro de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Pues muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Gracias por la conferencia, que me ha parecido interesante. Si me permites, ¿puedo actuar de abogado del diablo? En referencia al desequilibrio que hay entre hombres y mujeres investigadores, si la selección se hace de manera objetiva, ¿qué problema hay? ¿Que haya más hombres que más mujeres o viceversa? El problema es el hecho de que hay una, digamos que como se dice en mecánica cuántica, el hecho de medir perturba el objeto medido.
Es decir, si tenemos, por ejemplo, está demostrado en sociología de la ciencia que si tú creas paneles de selección en los que no hay mujeres, salen muy pocas mujeres. Si tienes paneles de selección en los que hay mujeres, salen más mujeres. ¿Qué significa? ¿Que los hombres son objetivos y las mujeres no? No. Significa que la evaluación puede ser más inclusiva en un caso o en otro. También sucede, y esto sí que es un problema que hemos detectado, que en el caso de las investigadoras, también sucede con los investigadores, pero es un caso más asociado al cuidado de personas. Por ejemplo, un investigador que tiene a sus padres muy enfermos y entonces no se va a ver que he leído esto y se va después de que pase un tiempo, etcétera, ¿no? En el caso de las mujeres está la cuestión del proyecto personal, vital y el profesional. Y a veces, por el tema de la maternidad, pues hay paréntesis, digamos, que se abren. En ese sentido, por ejemplo, en Ikerbasc decimos a los candidatos que si hay paréntesis por el cuidado de personas, por maternidad, etcétera, que se indiquen para que esa parte de tiempo no compute. Y entonces, cuando haces eso, primero, se presentan más investigadoras y segundo, sus tasas de éxito mejoran bastante. Hay otro problema también, y no lo voy a negar, que hay investigadoras que no quieren que eso figure en su expediente, porque consideran que es contemporizador o patronizing, ¿no? Condescendiente, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, pero por ejemplo, hay investigadoras que son reacias a poner estas cosas. Y bueno, eso también, no te oculto que esto dificulta la valoración. Es un proceso muy complejo, no estamos seguros nunca de si estamos haciendo lo correcto o no, pero bueno, si investigar es incierto, gestionar la investigación es también la gestión de la incertidumbre. Lo que sí yo pienso que al menos debemos estar atentos a detectar posibles errores o sesgos que no estén basados en la calidad de los candidatos. Perdona, para terminar, lo que me hace ser optimista, y esto es un argumento que utilizamos en el proyecto europeo de los fellows, es que cuanto más jóvenes son los candidatos, menos erosión hay en este aspecto de desarrollo de las carreras y, por tanto, tenemos más oportunidades para capturar, para atraer a candidatas muy buenas y en una cantidad razonable. Nuestras estadísticas indican que, al menos en Euskadi, hay más graduadas que graduados, hay más doctoras que doctores. Y el momento de la tijera, donde se invierte la tendencia, es justo en el postdoc. Ya vuelven más postdoc hombres que mujeres. Y ahí es donde ya, como justo ahí empiezan los procesos de selección, Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Ikerbasc, etcétera, ahí es donde ya partes de un caladero de pesca sesgado. ¿Alguna cuestión más? ¿Estáis ante la última oportunidad? Pues, si os parece, damos el agradecimiento nuevamente con un aplauso a Fernando. Gracias. Creo que ha sido una conferencia muy interesante, la vamos a tener grabada en el canal de la universidad y bueno, la difundiremos y muchas gracias a vosotros por vuestra presencia.